¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Estamos desglosando el libro de Apocalipsis, entendiendo en forma ordenada cada uno de los eventos que se ha de cumplir en el tiempo del fin, dentro de los 7 años. Como les había prometido unas semanas atrás, de enseñarles de los refugios. Los cristianos, quienes se queden del arrebatamiento de las primicias, deben huir a los campos. Algunos me han preguntado, ¿qué voy a hacer en el campo? ¿Con qué voy a vivir? Hoy vamos a entender sobre este asunto en el desglose de este video. Vayamos entonces ya a la primera lectura en el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Este mundo está en dolores de parto, está gestando, y llegado el momento, nacerá un hijo varón, el cual es Jesucristo mismo. Y ella dio a luz un hijo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La iglesia es la mujer, pero también Dios se refiere al pueblo de Israel como mujer. Pero a nivel universal, la iglesia es la mujer. Y ella, es decir, la iglesia, dará a luz un hijo varón. Ahora, aquí nos dice el Señor, y la mujer huyó al desierto, esto es, los que se quedaron del arrebatamiento. Pero hoy tocamos este tema de los refugios. Y la mujer, la iglesia, los cristianos que se quedaron del arrebatamiento y que no han madurado, no han llegado a la madurez espiritual, entonces se quedaron del arrebatamiento. Y estos tendrán que huir a los campos, a los desiertos, para que allí Dios la sustente por 1260 días, dice el Señor en su palabra. 1260 días son 3 años y medio exactos, conforme al calendario de Dios, bíblicamente. A partir del día del arrebatamiento de la iglesia, en el libro de Daniel nos dice, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. Exactamente se contará 1335 días a partir del día del arrebatamiento. Y los que se quedaron, que no han podido madurar, que no han llegado maduros en la fe, fieles y santos, estos tendrán que esperar por 1335 días para ser cosechados en la segunda cosecha, casi al final de los 7 años. Ahora vayamos a nuestro tema principal, los refugios, porque me han pedido, como también están esperando, conocer qué son los refugios. Un refugio es un escondite, para poder escondernos, como una especie de casa o una habitación, pero esto no es en el pueblo, no es en nuestras ciudades, sino en los campos, lejos. Vamos a acudir a la palabra de Dios para poder entender esto. No en vano dijo Jesús en el libro de San Mateo capítulo 24 verso 15, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esto es el anticristo, el gobernante mundial, entonces huyan a los montes, dice el Señor, huyan a los montes. Como Lot, tenemos que correr sin mirar atrás. Dios ordenó a Lot, corre por tu vida, salga de Sodoma, no mires atrás, corre por tu vida. Y Lot corrió por su vida, pero su mujer dudó y miró atrás y se quedó estatua de sal. Dios nos ha ordenado, esto no creen algunos, es que lo toman muy sencillo el evangelio, la palabra de Dios lo toman muy sencillo, o en su caso no conocen nada de la palabra de Dios, o también conocen solamente 1 o 2 pasajes y nada más, y se aferran a esos pasajes. Aquí Dios ordena en Cristo Jesús que cuando veamos en el lugar santo, es decir, cuando esté entrando o cuando ha entrado el gobernante mundial al tercer templo que se ha de construir pronto, ya está preparado todo para esto. Entonces, huyan, dice el Señor, a los montes, escapen, vayan de sus casas al campo. Hasta dice el Señor, el que esté en la azotea, es decir, en el tejado, o balcón también lo llaman.
no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué dijo Jesús? Porque a partir de ese momento, de su entrada al tercer templo de este gobernante mundial, habrá comenzado la gran tribulación para los cristianos, la gran persecución en su totalidad en todo el mundo. Ahora el cristiano, cuando huye a los campos, ¿qué debe hacer allí? Pues allí tienes que esperar y permanecer por 1260 días, para que seas cosechado en la segunda cosecha. Dios se encargará de sustentarte esos días. Ahora escuchen esta palabra. A partir de este momento, tú ya debes estar viendo esos lugares. Ya debes estar estudiando o mirando aquellos lugares donde puedas escapar, donde puedas huir aquellos días. Porque será tarde en aquellos días, no tendrás un refugio preparado. Pero es muy importante que tomes este consejo y esta palabra. Vaya pensando y vaya preparando ya un refugio en el campo. Puedas preparar una especie de caverna para que allí te escondas en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a llegar a eso leyendo la Biblia ahorita. Porque aquellos días, cuando pase ya el arrebatamiento de la iglesia, el mundo entero será un caos global. No habrá comida. Además, aparte de esto, campeará con toda obligación y con toda fuerza la marca de la bestia. No querrás recibir la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu frente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer si no tienes esta marca? No podrás comprar ni vender, no podrás sobrevivir. Por eso Cristo Jesús nos quiere prevenir a que huyamos a los campos para no ser presa de esta marca, para que no nos marque como a animales, ¿te das cuenta? Entonces huye a los campos y prepara desde ahora tu refugio en el campo. Apocalipsis 7, 13 a 14. Vamos a dar lectura para poder comprender quiénes han salido de la gran tribulación hacia afuera. En esta palabra vamos a entender una palabra específica que dice: los que han salido de la gran tribulación, es decir, de los pueblos hacia afuera, salir. Leamos entonces en Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Estás entendiendo? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En este pasaje, al apóstol Juan le pregunta, diciendo: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han venido? Y apóstol Juan le contesta: tú lo sabes, Señor. Y le enseña a Juan, diciendo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo. Aquí vamos a entender dos aspectos importantes. Uno, si estás lavando tus ropas, es decir, si estás limpiando tu corazón de toda contaminación, de todo pecado, te estás consagrando a Dios, entonces saldrás de aquí, de la tierra, hacia arriba. En el arrebatamiento, Dios te sacará de aquí de la tierra hacia arriba, porque estás lavando tus ropas en la sangre de Cristo, es decir, te estás limpiando cada día hasta llegar a la perfección. Dos, en ese tiempo, una vez producido el arrebatamiento de la iglesia, los que huyan a los campos recién van a lavar sus ropas en la sangre de Cristo, recién van a madurar, recién van a perdonar a su prójimo, se van a limpiar de toda contaminación, gritarán, llorando, gimiendo delante de Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso dice aquí la palabra de Dios: estos son los que han salido de la gran tribulación, de nuestros pueblos, de adentro para afuera, salir, escapar, correr. Una vez que se ve entrar a esta abominación desoladora, entonces se debe huir a los campos. Por supuesto, los que se quedaron del arrebatamiento, porque el anticristo entrará después del arrebatamiento, más adelante.
Estos que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo están delante del Señor, porque han madurado en los 1335 días después del arrebatamiento en ese tiempo. Estos estudios son muy grandes, pero extremadamente grandes, y no se puede hablar todas las palabras o toda la exposición que yo pudiera hacer, no se puede, porque el tiempo es corto. Vamos a pasar a otro pasaje para poder comprender del tema de los refugios. En el libro de Isaías, capítulo 26, 20, aquí Dios ordena también que entremos a nuestro refugio. Este pasaje vamos a leer en dos versiones para poder comprender mejor. Dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Reina Valera 1960. Ahora leamos en la versión Dios habla hoy. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. En este pasaje de Isaías, el Señor nos está ordenando diciendo: anda, pueblo mío, entra a tu casa, entra en tus aposentos. Aposentos son fortalezas, son refugios. Entonces Dios aquí ordena y nos dice: vayan, hijos, vayan a los refugios, entren a sus aposentos, a sus fortalezas, a sus refugios, y cierren las puertas tras de vosotros. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, el Señor nos promete guardarnos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, en la gran tribulación, y Él nos guardará en nuestros refugios. Leamos, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aún añade el Señor diciendo: escóndete un poco y un poquito, en tanto que pasa la indignación. Eso es la gran tribulación, la ira de Dios sobre la tierra. Y también el gobernante mundial estará causando gran tribulación sobre la tierra, matando a millones de personas en su gobierno mundial. Ay de los moradores de la tierra en aquellos días. Por eso dice el Señor: escóndanse, entren a sus refugios y cierren las puertas tras de ti, entre tanto que la gran tribulación pase sobre la tierra. La gran tribulación, pues, 3 años y medio exactos, 1260 días. Aquí tenemos en la palabra. Entonces, vayan pensando y vayan viendo lugares específicos, lugares desérticos donde no hay gente, y preparen sus refugios. Excaven cavernas o en peñas. No sé cómo van a hacerlo, pero aquí dice el Señor: preparen sus refugios. Noé preparó su arca, su refugio, cuando Dios ordenó diciendo: Noé, prepara tu arca. Y Noé preparó con temor y temblor, por fe, sin haber visto ni una gota de lluvia de los cielos. Preparó solamente el arca por fe, y por esa fe condenó al mundo. Asimismo nosotros condenaremos al mundo por nuestra fe. Tome el ejemplo del arca de Noé. Noé preparó su arca, su refugio, en que se salvase su familia. Así también nosotros, como hijos prudentes, debemos obedecer a Dios plenamente, al pie de la letra. Donde no hay gente, en lugares desérticos, preparen sus refugios. Si es posible, vean donde se puede encontrar agua. Hay muchos pasajes para esto. Así que este refugio es muy importante que se preparen para que puedan esconderse durante la gran tribulación. Y el Señor nos recogerá de ahí mismo. No volveremos a nuestras casas de ninguna manera. El Señor nos cosechará en la segunda cosecha, de ahí donde estemos, en los campos. Por eso dice la Biblia en los Evangelios: el que esté en el campo no vuelva a tomar nada de su casa.
Esta palabra les puede confundir a muchos. Los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios y solamente conocen 1 o 2 o 3 pasajes, pues están perdidos, porque la Biblia es muy grande. Hay muchos pasajes que corroboran a un pasaje. Le estoy hablando con la verdad y con mucho estudio y con entendimiento. Esto se ha de cumplir plenamente en el tiempo del fin y estamos muy cerca. Vamos a conocer otro pasaje para poder entender el tema de los refugios. Ahora leamos en Miqueas 7:1, que nos dice aquí. El Señor nos enseña en este pasaje que los que se quedaron del arrebatamiento dirán: ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer ahora? Ha pasado las primicias o ha pasado la cosecha, el fruto del verano. No queda más racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Es decir, que nuestra alma está deseando ser arrebatado primero. Vamos a leer. ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Ahí está la palabra. Esto es para los que se quedaron del arrebatamiento. En aquellos días dirán: ¡ay de mí! Estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Dirán: ya estoy maduro ahora. He madurado recién. He perdonado recién a mi prójimo. Ahora soy santo. Ahora soy consagrado. Y dice la palabra: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora? No queda más racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Tu alma está deseando ser cosechado, arrebatado primero. Busca la santidad. Si quieres ser cosechado y arrebatado, busca la santidad para que no estés diciendo en aquellos días: ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer ahora? Pasó la cosecha. Ya no hay más racimo para comer. Mi alma deseó ser cosechado primero. Entonces hoy todavía tenemos breve tiempo. Muy breve tiempo tenemos. El tiempo corre veloz. Estamos muy cerca. Madura a tiempo. Dios tenga misericordia de ti. Ahora en el profeta Daniel capítulo 12, verso 12. Aquí nos habla muy claro cuánto tiempo se debe esperar para ser cosechados en la segunda cosecha. Leamos en Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que tiene paciencia, 1335 días después del arrebatamiento, porque será cosechado. Su paciencia, su obediencia y su consagración tendrá recompensa en aquel día. Si acaso te has quedado del arrebatamiento en aquel día, no pierdas la esperanza. Por algo Jesús dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Él tendrá misericordia de cosecharte, de recogerte, porque los días acortados serán a partir del día del arrebatamiento. Y Dios acortará los días muy chicos, muy cortos, a fin de rescatar o a fin de cosechar, de salvar a sus escogidos. Por eso Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Qué misericordioso es Dios para poder darle una oportunidad más para ser cosechados, para que se salven en aquellos días! De otro modo, Dios no hablaría esta palabra. Por los escogidos, Dios acortará aquellos días. Y este acortamiento de días, ¿sabe de cuándo empieza? A partir del día del arrebatamiento, con el temblor global del terremoto mundial. La tierra se moverá de su eje principal. A un lado se irá muy lejos y por lo tanto los días serán muy cortos, por causa de los escogidos. Último pasaje, en Mateo 24, 14 y 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El Señor aquí te dice aún:
El que lee, entienda. Si lees esta palabra, entonces entienda. Continuamos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Nunca más habrá como esta tribulación que viene sobre la tierra. El verso 20 dice: que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto significa lo siguiente: no se debe huir antes de que entre la abominación desoladora al tercer templo, ni después, porque sería muy tarde. Solamente se debe huir cuando entra esta abominación desoladora al tercer templo. Esto se debe cumplir al pie de la letra. Aquí el Señor dice en su palabra entonces: cuando vean en el lugar santo, en el tercer templo, que se ha de construir muy prontito, pero ya están preparados las maquetas, la vaca roja, los vestidos, utensilios y también los instrumentos, ya están fabricados. Solamente falta que se firme paz y seguridad, y luego corre los 7 años. Y a partir de ese día comienzan a construir el tercer templo. Esté atento solamente, porque está en la palabra todo lo que le estoy hablando. Ahora, el Señor ordena que huyamos a los montes, y los que estén en el campo no deben volver atrás. Es decir, los que han huido ya no deben volver. O los que se encuentran en el campo y no viven en las ciudades, tampoco vengan a la ciudad. No entren a las ciudades, quédense en sus pueblos. Y si es posible, de su pueblo en el campo váyanse más lejos, a los lugares más desérticos, donde puedas esconderte, entre tanto que viene la indignación de Dios, la gran tribulación, hasta que pase. Estos refugios es muy importante tomar en cuenta. Una especie de casa, de caverna deben preparar. Y el Señor se encarga de cerrar la puerta atrás de nosotros. Así como cerró el arca de Noé. De sustentarnos. No sé cómo hará el Señor, pero el Señor promete en su palabra diciendo: y la mujer huyó al desierto, donde es sustentado. Sustentado es alimentado, ¿no es cierto? Por 1260 días. La mujer, la iglesia, los que se quedan. Ahora quiero decirles, por último, vayan preparando sus refugios. Vayan a ver a los campos desérticos donde no hay gente. Si es posible, busquen, pidiendo en oración de Dios para que Dios los guíe donde pueda haber agua, donde Dios nos sustente con su alimento y con su agua. El Señor se encargará. Solamente obedecer en santidad y en obediencia al Señor. Y una vez huido a los campos, a partir de ese día, cuando entra el gobernante mundial al tercer templo, no volver para nada, absolutamente, ni por nada a los pueblos, ni por nada, ni por oro, ni por plata, ni por nada. Porque si vuelven, caerán en las garras del anticristo, y serán apresados, y serán marcados como animales con el microchip bajo la piel, en la mano derecha o en la frente, y adorarán a la bestia. Y esto no lo hagan jamás. No vuelvan ni por nada a sus pueblos. No puedes volver ni siquiera por tu familia. Esto es palabra de Dios. Por eso dice el Señor: no vuelvan a tomar algo de su casa. En otra parte dice: el que esté en el campo y sus bienes en casa, no vuelva a tomarlos. Quédate en el campo, esperando los 1335 días. Podrás contar fácilmente. Ocurre el arrebatamiento con un terremoto global. A partir de ese día cuente 1335 días. Entonces es muy importante preparar nuestro refugio ya a partir de ahora, porque está muy corto el tiempo. Si Estados Unidos ya ha preparado, en las naciones grandes ya tienen preparados sus refugios debajo de la tierra, ¿y tú, cristiano, qué esperas? En la película Impacto Profundo, ahí véalo, cómo ha preparado ya sus refugios dentro de la tierra, debajo de los cerros. Parece ciudades con luces,
con agua potable, con calles al parecer, y tienen también comida acumulada, por lo menos para 2 años o más. Ahí está, puedes ver esa película y te dará una idea, o también te fortalecerá tu fe para que puedas preparar tu refugio. Doy gracias a Dios por haberme escuchado esta palabra. Estoy dispuesto para poder enseñar, estoy dispuesto para poder hablar lo que Dios me dice a mí en este tiempo del fin. Gracias al Señor, Dios los bendiga mucho. Esperen los otros videos que vienen más adelante, en el nombre de Jesús.